Nos están llegando mensajes a dónde estamos, al 11 80 697 9. Los quiero escuchar, muchos están escribiendo en el WhatsApp. Me gusta que nos escriban, me gusta que nos dejen mensajes en el YouTube, pero también me gusta que nos dejen mensajes de voz, así los escuchamos y los conocemos un poquito más desde este lado. Voy a repasar algunos de los mensajes. Tengo mensajes, dice: hola Juli, buenos días. La verdad que desde el comienzo del año en el trabajo todos los compañeros tratamos de achicar gastos. Esto es una realidad. Estamos haciendo carpooling. Mirá qué buena idea. Carpooling es cuando uno tiene un auto y comparte con sus compañeros los gastos para no tener que gastar nafta todos los días de un solo bolsillo, que no tiene que salir de un solo bolsillo, y además para evitar que la contaminación ambiental se multiplique por 4. Supongamos que en un auto entran 4 personas. Somos 3, tratamos de organizarnos para venir todos juntos en un solo auto y repartirnos los gastos. Excelente, gran mensaje. No nos dejó el nombre, pero gracias por este mensaje. Otro que tenemos: buen día, ¿dónde estamos? El transporte sube cada vez, ya que dejé de usar el subte, que si bien es más rápido y más cómodo para viajar, se me va de presupuesto. Mirá qué dato. Mirá, están dejando de usar el subte en este caso porque se le va de presupuesto con el ida y vuelta desde el lugar del trabajo hasta el hogar y a la inversa. Volví a usar el bondi, todo tardo más, tengo que salir antes de casa y cada vez viajo peor. Bueno, es otro dato este. Es una forma de recomponer un poco cómo es el presupuesto del hogar. Un consejo que les doy para los dos casos es: me parece una buena idea que hayan hecho esto. También organizar los gastos, o sea, los ingresos respecto de los gastos, implica que uno pueda tener un margen para saber si puede utilizar el subte en lugar de hacer otro gasto o si tiene que seguir utilizando el colectivo hasta que el colectivo empate en tarifa con el subte. 7:35 nos toca meternos en un tema en profundidad. Y ayer pensaba, mientras repasaba los temas y los títulos del día, que no estamos hablando sobre el dólar. ¿Y por qué no se habla sobre el dólar en Argentina, que es una materia corriente? Que todos hablamos del dólar cuando el dólar se mueve. En este momento no hablamos del dólar justamente porque el dólar no se mueve o tiende a bajar respecto del peso. Entonces, si revisamos lo que pasó con el dólar desde que empezó el año, el dólar tiene una caída nominal respecto del peso de 5%, mientras que la inflación acumulada en los primeros 2 meses fue del 6% y probablemente llegue al 10% en un primer trimestre. Esto quiere decir que el que compró dólares en enero de este año y los guardó en una caja de seguridad, en su casa o incluso los dejó a la vista en una cuenta bancaria, está perdiendo plata, porque sobre esa caída del 5% del valor del dólar contra el peso hay que descontarle la inflación y también la inflación de los Estados Unidos, que está en el año 2,4%. Esto no es una novedad, esto está pasando desde hace aproximadamente 3 años, desde que ganó la administración de Javier Milei. En 2024, en 2025, para tener una idea, el dólar aumentó 79%. En números absolutos parece mucho, pero si miramos de cuánto fue la inflación en ese mismo periodo, la inflación fue de 187%, a números redondos. Quiere decir que el que compró dólares en 2024 y los guardó hasta hoy, no solamente perdió contra la inflación, sino que además está perdiendo poder de compra a nivel global con esos dólares, si es que no los gastó o si es que no los invirtió, porque ahí está la clave. El problema no es comprar dólares, el problema es comprarlos y no hacer nada con esos dólares. Invertirlos implicaría cubrirte de la inflación local y de la inflación internacional. ¿En qué se pueden invertir? En un montón de instrumentos, no solamente en la bolsa, sino también en los bancos. Hoy hay bancos que tienen cuentas remuneradas que te pagan por los dólares a la vista. Esto es lo que está pasando en los últimos años, en los últimos 3 años en la Argentina. Pero si tomamos en términos absolutos lo que pasa con la inflación norteamericana, en los últimos 5 años, el dólar en el mundo perdió poder de compra. En 5 años, el dólar se depreció 20%, como lo escuchan. 20%. Si guardaste 100, hoy tenés 80 para gastar. O sea, lo que tenías para gastar con 100 hace 5 años, hoy te alcanza para comprar lo que equivale a 80. Y es un problema porque nosotros en Argentina no tenemos educación financiera. Entonces, al no tener esto en cuenta, creemos que guardar dólares es la mejor modalidad para no perder ahorros. Y ahí estamos equivocados. Un dato importante de esta última semana pasada. Según el relevamiento de expectativas de mercado, las consultoras privadas o los economistas profesionales
estiman que el dólar mayorista en este caso debería estar en abril 52 pesos más arriba que hoy. Y también lo decían en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado decían que en marzo, o sea, ahora, el dólar tendría que estar o tendría que haber estado en 1.540. El dólar mayorista hoy está en 1.395, 145 pesos por debajo del pronóstico de los economistas. Para los economistas, según el último informe, el mes que viene el dólar tendría que subir a 1.565. ¿Se cumplirá ese pronóstico o no? Porque hasta ahora el dólar corre por detrás de la inflación, a pesar de que es un precio más de la economía. Y ese es el dato a tener en cuenta. Si seguimos detrás de la inflación, cualquiera que tenga dólares le va a convenir o gastarlo o invertirlo, pero nunca ahorrarlo sin tenerlo con cobertura, sin cubrirse de este dato. Ese pensamiento que mantienen hoy todos los argentinos hace que haya mucho más dinero fuera del sistema que dentro, por una cuestión lógica. Hace más de 90 años que constantemente los gobiernos devalúan, y esa devaluación que está presente y flota en todos los hogares argentinos, en este momento no llegó el año pasado y tampoco llegó el anterior. La devaluación en términos nominales que se da es la flotación del dólar, y en este momento, incluso aunque el dólar flote, es muy poco probable que ocurra. ¿Por qué? Porque hay varias razones por las cuales por ahora no subiría el dólar en el corto plazo. Eso no significa que no vaya a subir en el año, significa que entre marzo, abril y probablemente principios de mayo el dólar se quede como está. Primero, porque el Banco Central tiene la meta de comprar reservas siempre y cuando el mercado de cambios esté tranquilo. Y la meta era del 5%. Y hasta ahora la meta se está sobrecumpliendo. ¿Por qué? Porque está comprando más del 5% del remanente en el mercado de cambios, quiere decir de lo que sobra en el mercado de cambios, pero también lo que está haciendo es aprovechar ese saldo que no demanda el sector privado. Hoy los que compran dólares son cada vez menos y los que ofrecen son cada vez más, porque antes de la elección de septiembre del año pasado hubo mucho argentino que se sobredolarizó, que compró más dólares de los que podía, pensando que el dólar se iba a ir muy arriba y que después los iba a poder vender para vivir. Bueno, hoy está ocurriendo lo contrario. Hoy aparecen vendedores de dólares y no aparecen compradores cuando el dólar está quieto. ¿Por qué? Porque muchos se habían endeudado en pesos con los bancos para poder tener liquidez y comprar esos dólares en ese momento que estaba cerca de 1.600. De nuevo, hoy el dólar está en 1.400 y hace mucho tiempo que no se mueve. La segunda razón es que hay una liquidación incipiente de la cosecha gruesa que viene récord, o sea que es posible que el mes que viene incluso haya más oferta de dólares que de demanda. Y también lo que está pasando es que hay provincias que están colocando deuda en el exterior, que venden dólares en bloque al Banco Central, y también empresas que están colocando deuda, que venden en bloque dólares al central. Por lo que si el central no absorbe todo ese dinero y no lo absorben los privados, sigue habiendo presión a la baja por el precio del dólar. Entonces, teniendo esto en cuenta, es posible que en los próximos 3 meses no veamos un salto del dólar, pero también es posible que más llegado a fin de año el dólar se empiece a apreciar contra el peso, teniendo en cuenta que en la Argentina sigue habiendo una inflación alta. La conclusión es que en 2026 el dólar seguramente va a subir a los niveles de los que estamos viendo hoy, pero no va a subir por encima de la inflación o no va a subir al ritmo del resto de los precios de la economía. Entonces hay que tener en cuenta eso antes de pensar qué hacer con los ahorros en pesos.